Hermanos, yo traje una palabra en la cual estuve meditando hoy a la tarde, le preguntaba al Señor qué podía compartir y la verdad es que era como preguntas que me hacía, ¿no? Preguntas, y yo te voy a preguntar a vos, Alicia, y después voy a ir a la palabra. ¿Amén? Así que total, el programa recién empieza, así que hay tiempo. Amén. Alicia, ¿qué es lo que vos sentís que aprendiste del proceso, de tu proceso, de los procesos que pasaste o los procesos que estás pasando? ¿Qué es lo que vos sentís que aprendiste? Lo que aprendí fue a esperar en Dios principalmente, a alabarle en el momento del proceso, porque antes me costaba mucho y que todo sirve para algo, porque he pasado anteriormente, ¿no? Al principio he pasado y experimentado muchos procesos y hoy en día me sirven, digo, para esto me sirve el proceso que he pasado hace un tiempo atrás. Y son tantas cosas, ¿no? Cuando a veces pasamos proceso y no lo entendemos. Y llorar, pero llorar y después levantarme otra vez. Y principalmente eso, ¿no? Si estoy llorando, no quedarme ahí, en que voy a quedar en ese proceso, que voy a morir en el proceso, no, sino que decir, bueno, estoy pasando este proceso, pero voy a seguir adelante porque necesito seguir sirviendo a Dios, porque si no, es como digo, no, si no tengo a Dios, no tengo nada. Amén. Aprendiste muchas cosas en el proceso, ¿no? Porque yo pensaba hoy a la tarde, porque una cosa es el proceso y otra cosa son consecuencias. Pero yo no quiero hablar de las consecuencias. Yo quiero, consecuencia del pecado, consecuencia de la maldad, consecuencia de la desobediencia. No quiero hablar de eso. Yo quiero hablar del proceso, ¿no? De lo que hemos aprendido o de lo que estamos aprendiendo del proceso, ¿no? Es lo que yo me preguntaba y sentía como el Espíritu Santo me ministraba con esas preguntas y se me venían un montón de cosas. No sé si voy a poder decir todo, ¿no? Pero voy a ir de a poco, ¿no? La importancia, ya después voy a hacer otro programa para hablar de las consecuencias, ¿no? Eso es aparte, eso es en otro momento. Ahora solamente quiero hablar del proceso, del proceso que uno pasa como cristiano, de lo que uno aprende, de lo que uno aprendió o de lo que uno va a aprender, porque quizás ahora mucho parece que no han sido procesados, pero porque quizás parece que está todo bien, pero va a llegar el momento en el que van a tener que pasar ese proceso, ¿no? Y voy a ir a la palabra. Y has respondido bien, Alicia. Has respondido bien. Creo que fuiste lo suficientemente procesada como para madurar, Amén. para pensar más allá, para poner tu confianza en Dios. Amén. Quiero compartir en Génesis porque yo, mientras estaba en mi hogar y haciendo mis quehaceres, mis deberes, esta pregunta me daba vuelta en mi mente, ¿no? Y meditaba, y yo decía, Señor, yo entiendo lo que me decís, como siempre me pasa, ¿no? Que hablo con el Señor, me decía, pero ahora me falta un pasaje, necesito una base, ¿no? Y se me vino en Génesis, capítulo 45, verso 8, la historia de José. Amén. La historia de José. Qué tremenda historia, que yo creo que la mayoría de mis hermanos y mis hermanas que están viendo, que están escuchando, la conocen, ¿no? Saben que José era un jovencito, gloria al Señor, el cual fue vendido, fue traicionado por sus hermanos. No solamente eso, sino que él, después que fue vendido, fue tentado, después fue preso. O sea, pasó un proceso largo. Pasó un proceso bastante largo, bastante difícil por la edad que él tenía, ¿no? Lo que a mí me llamaba la atención cuando yo leía, y casi siempre, uno conoce, ¿no?, la historia, pero en ninguna parte de la Biblia dice que José se quejó, de que José dudó. Sí dice que cuando él se encuentra con sus hermanos lloró, ¿no? Como que se conmovió después de tantos años ver a sus hermanos, ¿no? Y tampoco fue que quizás los reprochó o se quiso vengar,
No, eso fue lo que más me llamaba la atención, el que él no se haya quejado, que nunca haya apuntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pues muchas veces nosotros, en medio del proceso, preguntamos, ¿por qué me está pasando eso? Amén. ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, yo estoy orando, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿por qué me está pasando eso? ¿No? Cuando yo meditaba en esta palabra, ¿no? El largo trayecto que él tuvo que pasar, ese largo proceso difícil que él tuvo que atravesar, como quizás cada uno de nosotros, ¿no? Hemos sido procesados o vamos a ser procesados, porque como digo, quizás muchos no han sido procesados todavía. Amén. Hay muchos que ya fueron procesados, otros que están siendo procesados y así, y otros que todavía no, Amén. ¿no? Pero es necesario el proceso. Es necesario el proceso en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a la palabra del Señor, después de todo, la amargura, el dolor, que seguramente Él como ser humano, porque somos seres humanos, nosotros nos duele, lo que nos pasa a nosotros como cristianos, como seres humanos sobre todas las cosas, nos duele. Yo me imagino que Él habrá sufrido al saber que sus hermanos, ¿no? Lo vendieron, lo traicionaron, ¿no? Después lo que Él pasó, después de eso, todo lo que Él atravesó, lo que Él seguramente sufrió. Pero era necesario el proceso. Amén. Era necesario todo lo que Él pasó porque voy a estar leyendo, como dije, Génesis capítulo 45 y verso 8. Dice la palabra del Señor, así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle así, dice José tu hijo, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y es más largo, pero quiero quedarme hasta ahí. Amén. Es tremendo la posición de José, el lugar que quizás Dios tenía reservado para él. Pero nosotros podemos entender por la palabra que antes de que él esté posicionado en ese lugar, él primero tuvo que pasar. Amén. Él primero tuvo que ser procesado. Él primero tuvo que sufrir, él primero seguramente tuvo que llorar, porque fueron años, muchos años, ¿no? Que quizás nosotros también, quizás nosotros en nuestros procesos son meses, son años, y es difícil. Y quizás nosotros, como yo digo, a mí me llamaba la atención que en ninguna parte dice que él, o si alguien lo encuentra, por favor díganme, porque yo no encontré una parte que él se haya quejado. Amén. En ninguna parte. Cuando él fue tentado, cuando esta mujer, ¿no? Se insinuó a él, y él ¿qué hizo? Él se escapó, él huyó del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo eso, o sea, todo lo que pasó después de eso, ¿no? Qué tremendo es saber que a pesar de todas las cosas, no se quejó, sino que confió en Dios. Amén. Y después de todo lo que él pasó, la palabra del Señor nos dice, porque, ¿te acordás cuando yo la otra vez te dije a vos, mientras hablábamos del tema de los procesos, de las pruebas, de las cosas que uno pasa, y yo te decía, bendito ese problema, Amén. bendito ese proceso, bendita esa dificultad, bendito eso que nos hizo acercarnos más a Dios. Bendito eso, ¿no? Y yo, cuando meditaba en esta palabra, quizás ellos creyeron que hicieron algo en contra de su hermano, los hermanos de José, pero fue permitido por Dios. Dios permitió, no fue que fue algo de ellos,
estaba en los planes de Dios. Amén. Todo estaba ya en las manos de Dios. Por algo Él dice, ustedes no me enviaron hasta aquí, fue Dios. Amén. Ya que Dios permitió. Muchas veces nosotros vamos a tener que enfrentarnos a diferentes procesos. Bendita esa persona que se levanta en nuestra contra, que hace que nosotros nos aferremos más a Dios. Bendito esas dificultades, esas pruebas que nos hacen aferrarnos más a Dios, porque esas cosas que nos pasan nos capacitan, nos enseñan, nos moldean nuestro carácter, nos moldean todo nosotros. Yo creo que en el transcurso de sus años que José pasó, atravesó, él siempre creyendo en Dios, Amén. él siempre confiando en Dios. Qué lindo es saber que a pesar de todo lo que él pasó, al final reconoció que no fue sus hermanos, quizás ni se habrá quejado, mis hermanos me hicieron esto. Yo leía, decía, este varón callado, no dijo nada, no decía nada. Y yo pensaba, y nosotros muchas veces, no, pasa esto, pasa lo otro, y ahí ya estamos, no, quejándonos. Y yo lo pensaba de esta manera, bendita esa persona que se levanta en contra de mi vida, que hace que mi carácter sea moldeado, que mi manera de pensar, mi manera de actuar sea moldeado a causa de esa persona que se levanta. Bendito sea el nombre del Señor. A causa de ese problema, esa dificultad, nosotros somos moldeados, somos capacitados, somos, gloria al Señor. Yo pensaba gloria al Señor, cuando Él ya estaba, después de todo lo que Él pasó, ya en esa posición que el Señor quería, ¿no? Porque lo puso Dios ahí, Amén. porque Él lo dijo, ¿no? No fueron ustedes los que me pusieron en este lugar, fue Dios, ¿no? Quizás esas personas permitidas por Dios se levantan en tu contra, en nuestra contra, para moldearnos, como digo, para capacitarnos, para moldear nuestro carácter, para posicionarnos, ¿no? Y quizás aún falta, ¿no? Porque quizás estamos en el proceso, quizás estamos todavía en el proceso, pero bendita todas esas cosas que nos hacen confiar en Dios, nos hacen acercarnos más a Dios, nos hacen confiar más en Dios, nos hacen aumentar nuestra fe, Amén. sabiendo que Él está. Porque en ninguna parte de la Biblia, gloria al Señor, Él se siente desamparado de parte de Dios. Él estando preso, Él sabía que Dios estaba con Él. ¿Por qué? Porque Él había caído en gracia con las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Él sentía el respaldo, así como nosotros muchas veces sentimos el respaldo de Dios. Amén. Sentimos que Él está con nosotros. Y yo la otra vez meditaba, amados hermanos, que nosotros en vez de mirar más allá, nos quedamos mirando el proceso. Nos quedamos ahí viendo, pasa esto, pasa lo otro, me falta esto, me falta lo otro. Me hacen esto, me hacen lo otro. Y no miramos más allá de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tenía un lugar preparado para José, Amén. como lo tiene preparado para nosotros. Como quizás el lugar que estás hoy es permitido por Dios porque Dios te puso ahí. Porque quizás hay hermanos que ya han sido procesados y están donde están porque Dios los puso en ese lugar. Y así va a ser para aquellos que estamos en proceso o aquellos que quizás aún no han sido procesados. Amén. De mirar más allá, de mirar el qué vendrá,
¿no? ¿Qué es lo que nos espera para nosotros? Porque si estamos creyendo en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que tiene el poder, la autoridad, el dominio sobre todas las cosas, ¿no? Confiar y no mirar el ahora. Ahora estamos pasando por diferentes situaciones, pero estamos en las manos de Dios. José pasó por diferentes situaciones, pero él estaba en la mano de Dios. Y él sabía que él estaba en la mano de Dios, porque podía sentir el respaldo, ¿no? Porque como yo dije hace un momento, una cosa es el proceso y otra cosa son las consecuencias. Cuando es un proceso, vos sentís el respaldo de Dios. Vos sentís que Dios está ahí. Vos lo podés sentir, ¿no? Pero cuando es consecuencia de un pecado, de nuestros pecados, consecuencia de la rebeldía, uno no siente el respaldo de Dios. Uno siente un dolor ahí. Uno siente ese vacío. Uno siente que algo anda mal, ¿no? Pero como digo, no quiero hablar de las consecuencias, quiero hablar del proceso. Muchas veces nosotros, en vez de preguntar, ¿para qué esto, Señor? ¿Para qué es esto? Vos dijiste, esto me sirve, esto que pasé me sirvió para esto. Respondiste bien. Porque antes quizás, cuando éramos inmaduros espiritualmente, era, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí también me pasaba. Yo también estaba, Señor, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo de esto, yo hago esto, yo lo... Pero no le preguntaba al Señor para qué. Y yo también, hoy por hoy te puedo decir, yo entiendo que las cosas que a mí me pasaron fueron para algo. Fueron por algo. Todo, estando lejos de los caminos del Señor y estando en los caminos del Señor, todo lo que a mí me pasó por algo. Para algo, ¿no? Y creo que en su momento fue por mi rebeldía, consecuencias de mi rebeldía, las cosas malas que pasé, y en otros momentos fue procesos para ser formada, para ser capacitada, para que mi carácter sea formado y siga siendo formado, ¿no? Para yo ser formada según la voluntad de Dios, ¿no? Qué tremendo es ver que a pesar de todo lo que él pasó, él entendió que todo lo que a él le pasó fue permitido por Dios para estar donde él estuvo en ese momento. Dios lo exaltó, Dios lo puso en alto, primero por la obediencia, segundo la confianza, la fe, todo lo que eso conlleva. Cómo él terminó en el lugar que terminó. Porque él podría haberse quejado, él podría hubiese pecado, hubiese hecho un montón de cosas, pero él se guardó, él confió, él esperó, él soportó ese proceso y eso tuvo su recompensa y Dios lo puso en alto. Y no solamente que lo puso en alto y cayó en gracia con el faraón, lo puso en el lugar donde él estuvo y él fue de bendición para Egipto, fue de bendición para su familia, aquellos que lo dieron por muerto, aquellos mismos que lo vendieron. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo es mirar más allá. Que el Señor nos ayude a mirar más allá, a no quedarnos mirando el proceso, sino confiar de que estoy pasando por esto, pero es para algo. Meditar, obviamente, como dije, si es un proceso permitido por Dios para moldearnos, para capacitarnos, ¿no? O si en alguna área de nuestra vida le hemos faltado, hemos pecado, le hemos fallado a Dios, ¿no?
porque muchas veces podemos confundir el proceso con las consecuencias. Muchas veces podemos decir, estoy pasando por una guerra, un proceso, y la estoy pasando re mal, y capaz que el hermano o la hermana está en desobediencia, ¿entendés? Entonces, meditemos en eso, ¿no? De igual manera, Dios, si nosotros nos humillamos y le pedimos perdón a Dios, ¿no? No nos perdona. Sí tenemos que pagar, pero Él nos perdona, ¿no? Y nos manda a no hacer más eso que quizás hicimos, ¿no? Que el Señor nos ayude en estos tiempos a poder mirar más allá, ¿no? A confiar en Dios, como confió este joven ya después adulto. Fue largo el proceso, fue un proceso difícil, fue algo que solamente los que creen, confían en Dios, esperan en Dios, tienen mucha fe en Dios y tuvieron ese encuentro con Dios soportarían. Yo creo que la mayoría de los discípulos, de los profetas y de nuestros hermanos que están en la palabra, ¿no? Primero que todo, que fueron sellados, ya fueron sellados por un propósito de parte de Dios. Por algo están, ¿no? En la palabra del Señor. Como digo, bendito todas esas cosas que tenemos que atravesar. Bendito el problema, la dificultad. Bendito esas personas. Bendito ese proceso que tenemos que atravesar y que nos acerca más a Dios, que nos acerca más al propósito de Dios. Así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra en Egipto. Él entendió. Muchas veces nosotros no entendemos, porque estamos viendo el ahora y no vemos el más allá, no vemos más allá del problema, no vemos más allá del proceso. Estamos en el ahora y eso es cuando uno quizás le falta una madurez espiritual, le falta mucho todavía por entender, por comprender, por confiar en Dios. Es tremenda la palabra del Señor. Yo también pasé por muchos procesos, lo seguiré pasando, hermano, porque uno no es que lo pasó y ya está. Que uno va a seguir pasando. Vamos a seguir de una u otra manera pasando, padeciendo, ¿no? Y que sea mejor los procesos para ser formados, capacitados, ¿no? A que sea por lo otro, por desobediencia, ¿no? Yo prefiero 1000 veces hoy por hoy que si yo tengo que pasar, porque sé que así va a ser, ¿no? Porque vamos a pasar hasta el día que el Señor venga a buscarnos. De una u otra manera nosotros vamos a seguir atravesando cosas difíciles, ¿no? Pero que sea por eso y no por mi desobediencia, ¿no? Que Dios me guarde y me libre, ¿no? De ser desobediente hoy a la voz de Dios, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Meditemos en la palabra, ¿no? Qué tremendo la palabra del Señor, cómo Dios estuvo con él en todo ese proceso. Él fue capacitado en ese proceso, fue formado, y solo soportó y confió y se aferró a Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a aferrarnos, a pesar de todas las cosas, aferrarnos a Él, a mirar más allá, a no quedarnos con eso, sino que mirar más allá de todo lo que estamos pasando. Estés pasando por lo que estés pasando, primeramente medita, medita, ¿no? Si es un proceso,
que viene de parte de Dios o es una consecuencia de tu rebeldía, de mi rebeldía. Meditemos en eso, ¿no? Para poder pedir perdón, ¿no? Apartarnos de ese mal y poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ser obedientes, ¿no? Y bueno, seguir adelante, mirando hacia adelante nuestro blanco perfecto, que es nuestro Dios, ¿no? Viendo que quizá ahora estamos pasando lo que estamos pasando, pero Dios tiene algo reservado para nosotros. Dios tiene algo preparado para nosotros, así como lo tuvo para Él. Lo tiene para nosotros, solamente que nosotros tenemos que pasar. Tenemos que ser formados, tenemos que ser moldeados, tenemos que ser capacitados, ¿no? Para llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Amén. Pero porque Él quiera, ¿no? Porque si hoy estamos donde estamos, no es porque por aquel que se levantó o por eso que pasaste, no. Es porque Dios lo permitió. Todo lo que nos pase a nosotros, sea bueno o sea malo, siempre va a ser permitido por Dios. Siempre. Bendito sea el nombre del Señor.